Tiene las dos interrupciones la congresista Luz Salgado. Gracias, presidente. Sé que a la hora que pasó la procesión y estuvieron llamando, se ha leído una moción de saludo que hemos presentado más de 20 congresistas, señor, casualmente, porque este 26 de octubre se conmemora el 20 aniversario de la firma del Tratado de Paz entre Perú y Ecuador. Y creo que es una fecha muy importante. Sabemos que el presidente va a asistir. Ojalá, señor, se reconozca este esfuerzo que selló la paz entre dos pueblos hermanos que venían constantemente enfrentándose todos los primeros meses del año. Siempre eran llevados a la leva nuestros jóvenes de Tumbes, de Piura, nuestros jóvenes de Loreto, inclusive los llevaban desde Ayacucho, señor, Huancavelica, y eran uniformados y luego inclusive quedaban seriamente dañados. ¿Cuántos héroes no tenemos anónimos, señor? Y es por eso que cuando se sella esta paz en Itamaraty y se sellan los límites con este país fronterizo, es que nosotros hemos podido ver que las condiciones económicas de ambos han mejorado, que los límites ya no son un problema y que más bien hay un intercambio turístico, comercial, hay convenios en salud y ahora próximamente creo que hoy día tenemos un convenio pendiente desde la Comisión de Relaciones Exteriores. Yo espero que se recuerde con hidalguía quién firmó este tratado. No lo pueden ocultar, señor, y espero que cuando el presidente Vizcarra esté en Ecuador, porque se está solicitando el permiso, tenga la hidalguía de decir que esto lo firmaron dos presidentes que no los pueden borrar de la historia y que sellaron la paz entre dos pueblos, señor, y es por eso que es necesario que nuestros congresistas sepan de este aniversario, que ya también debe estar fijado en las escuelas como una fecha conmemorativa, señor. Culmine, por favor. Sí, señor, con ello eliminamos la compra de armas casualmente. Con ello evitamos miles y miles de muertos o de personas que quedaban inválidas y que hoy las tenemos, señor, desfilando cada 28 de julio. Eso es algo que tenemos que valorar. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el congresista Yuyes. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, colegas congresistas. Presidente, quiero en estos momentos hacer una seria denuncia. Mi esposa trabaja en Migraciones Tumbes y tiene 23 años de servicio. Sin embargo, a través de las redes sociales, ahora, en una página Noticias Tumbes, se quiere relacionar que porque mi esposa trabaja en Migraciones, haya tenido que ver con aquella funcionaria que en ese momento ha dado el sello de salida del país al señor Inostroza. Esto es inaudito, señor presidente. Ahora se está trabajando en bases a supuestos. Y ahora tampoco mi esposa puede ser amiga de sus compañeros de trabajo. Entonces, ¿qué está pasando, por favor? Y eso yo me anticipo, presidenta, porque no puede ser posible de que estén tratando en este caso de una u otra manera utilizar un medio que por supuesto tiene que investigarse y que los responsables sean sancionados, pero no puede haber este tipo de situaciones que a través de las redes sociales ahora quiere involucrarse también al fujimorismo. Por favor, yo lo que les estoy pidiendo es el comportamiento que tiene cada congresista acá y su hoja de vida, y yo quiero que vayan revisando primero la mía y de que nadie está impidiendo una investigación. Yo soy uno de los primeros que también tengo que decir que se investigue, pero por favor, hago justamente este anuncio y esta denuncia para que también sea tomada en cuenta y no vaya a ser cosa que se trate de que a través de la prensa ahora se trate de hacer mediático este caso con mi familia principalmente, porque estamos hablando de mi esposa. Muchas gracias, presidente. Me piden la interrupción la congresista Chacón. Tiene la interrupción, congresista Chacón. Gracias, presidenta. Sorprendida por lo manifestado por mi colega Yuyes, y yo quisiera ser muy enfática en este tema, señora presidenta.
a través del, han habido muchas denuncias que existirían a través de los diferentes ministerios, una red de troles. No quisiera pensar, señora presidenta, que esto podría ser, y no es una acusación, simplemente estoy diciendo que no quiero pensar que esto pudiera ser hecho nuevamente con una intencionalidad de tratar de vincular los hechos de corrupción y la fuga del señor Inostroza, responsabilidad del Ejecutivo, con Fuerza Popular. Y no puede ser posible, señora presidenta, que estos hechos estén sucediendo. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Chacón. Tiene el uso de la palabra el congresista Federico Pariona. Sí. Tiene el uso de la palabra el congresista del Castillo. Muchas gracias, señora o señor presidente. Quisiera que veamos un video de la propia presentación del señor primer ministro, a quien le doy mi saludo, por supuesto, del señor ministro de Justicia. Pero quisiera pasar ese video para tener precisión del concepto y las palabras que mencionó el primer ministro en su intervención. Si lo pueden poner, por favor. Se autoriza, señor presidente. Autorizado. Suficiente. Ahí el señor primer ministro dice, tenemos referencias de antes y de este 7 de octubre tenemos la certeza de su fuga. Uno podría interpretar, espero que lo aclare el señor primer ministro, pero creo que muchos hemos entendido que está señalando que tiene certeza de su fuga, o sea, se enteró, podría ser que se haya enterado posteriori, vamos a ver qué dice él. Pero cuando vemos el video que mencionó la congresista Marisol, donde está evidentemente pasando por una ventanilla, está en la pantalla, si veríamos un poco más en detalle y con más nitidez la pantalla, me da la impresión que ahí aparece el ángulo rojo, la fila roja en la parte superior de la pantalla del monitor. Entonces, si esto está en línea, señor presidente, y una persona que tiene impedimento de salir del país sale en la pantalla, y no obstante eso se lo sellan, eso sería un hecho de corrupción de la mujer que está ahí, empleada de migraciones. Pero esa pantalla está mandando una alerta a todo el sistema, que se está escapando alguien del país. Y no se enteró el gobierno sino 10 días después. Entonces empieza a tomar sentido, empieza a sospechar que lo que dice ahí el primer ministro es certero para repetir su palabra. El gobierno sabía desde el 7. Estos sistemas integrados, señor presidente, y lo digo en mi condición de haber sido ministro de Estado y primer ministro, y ser presidente de la Comisión de Defensa Nacional, porque sé cómo funcionan. En cualquier punto del país que salte una alerta de una fuga de una persona que tiene impedimento de salir del país, automáticamente se refleja en Lima. Y nadie le reportó al gobierno que esto había pasado, que esto estaba pasando en este momento. Realmente eso es increíble. Y me sorprende mucho, señor presidente,
de que informaciones que debiera haber traído los dos señores ministros acá, nos estamos enterando por la prensa. O sea, parece que más bien la prensa nos informa a la representación nacional lo que por A, B o C razones los ministros no han puesto, o no se han puesto al día en la información que evidentemente puede ir viniendo a lo largo del día. Pero esta grabación de Huaquillas no es una cosa que la han descubierto hoy, señor presidente. De ninguna manera. Eso no tiene credibilidad. Si es que espero la respuesta, y si usted lo tiene bien, señor presidente, yo estoy dispuesto a concederle la interrupción al señor primer ministro para que esclarezca ese concepto. El señor Villanueva, si lo tiene bien, si tiene la cortesía de responderme, yo lo voy a atender con mucho gusto en una interrupción. ¿Cuánto me daba? ¿Un minuto? Tiene una interrupción. Congresista Villanueva. Con mucho gusto, presidente, con su permiso. Muchas gracias, congresista del Castillo. Desafortunadamente, lo que uno habla, o habla en chino, o la distracción no ha permitido saber exactamente lo que empecé a decir. Y fueron las primeras palabras, congresista del Castillo, que yo le transmití al presidente del Congreso. En ese momento presidía el señor congresista Salaverry, que teníamos nosotros toda la información. Un video que ahora ha salido como primicia, me parece bien. Ha salido como primicia que lo ha mostrado mi amigo Mauricio Mulder, después mi amiga Marisol Espinosa, y ahora usted, congresista del Castillo, sobre cómo se ha dado esto. Muy bien. Yo he retardado la entrega del video que había ofrecido el presidente del Congreso, y he retardado la salida de un comunicado de la Superintendencia de Migraciones. ¿Por qué? Porque más que la primicia, demostrar el video o demostrar que ya hemos actuado en estos momentos, colega del Castillo, usted que ha sido primer ministro, sabe que como primer ministro más importa la gobernabilidad que las primicias que uno puede sacar políticamente. Entonces, ahora, en estos mismos momentos, ya se tiene rodeada la persona que tiene que hacerse, pero no se puede tomar acción. Y tratábamos de darle una información a usted general para ver la acción, porque no tenemos hasta este mismo momento el permiso o la autorización del fiscal para esta intervención. Entonces, mucho más que dar las primicias, que yo veo que con gusto lo hacen y me parece bien, a nosotros nos interesa la cautela de la información en estos casos, porque importa justamente poder atrapar a las personas. Ahora, con esta información que se han apresurado a sacar, entonces se ha hecho más público. Espero que eso de verdad no entorpezca la acción de la policía, que en estos momentos está haciéndolo en Tumbes. Gracias, congresista. Gracias, presidente. Bien. Continúe, por favor, el congresista Jorge Castillo. Ni el señor Villanueva ni yo hablamos chino. Yo he hecho una pregunta basada en su propia versión, que de paso es una versión leída, ahí se nota claramente. Y la pregunta es, ¿sabía o no sabía de la captura el día 7 de octubre? Esa es la pregunta. Ha puesto algunos otros elementos que agradezco mucho, pero no me ha respondido
ese tema que me parece que es puntual, señor presidente. E insisto en si puede tener a bien el señor primer ministro responder eso nada más para despejar cualquier duda, porque me parece que es fundamental. Si usted lo tiene a bien, señor presidente. Si tiene a bien contestar la pregunta. Al final va a contestar, dice. Al final va a contestar. Pero nos deja en ascuas porque quisiéramos saber qué pasó con el 7. Y la verdad es que el tema, señor presidente, voy a dar dos interrupciones, pero la verdad es que este no es un tema, señor primer ministro, que acá hayamos malogrado o hayamos roto la primicia. No, estas cosas han salido en los medios de comunicación. Están colgados en las redes de los medios. Sí, vamos a interrupción con el premier. Buena idea. Colega del Castillo, nosotros hemos tenido la certeza el día 7 y lo que muestra el video cuando dice el pantallazo donde están las personas que tienen el impedimento de salida está en todas las fronteras, pero la acción que se nota en ese video es más allá de lo que uno ve. Porque esta persona que se han nombrado por ustedes mismos y que está en estos momentos esperando la policía una decisión de la fiscalía para poderla capturar, ¿perdón? Peruano. Con su acción irregular o corrupta, de cualquiera de las formas, irregular, ha ayudado a este señor Inostroza a pasar y no hay un registro hasta el momento. Si ustedes siguen cuidadosamente el video, van a ver que hay una acción donde hay una maniobra que impide esto. Entonces, eso es lo que le ha permitido a este señor pasar y luego tomar en Guayaquil el vuelo hacia Europa. Tiene la intervención la congresista Chacón. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista del Castillo. Sí, quisiera referirme a algo que acaba de decir el señor premier. Él ha dicho de que a la hora que nosotros hemos pasado las imágenes esto puede interferir con las investigaciones y por eso no lo quiso decir. Yo le informo, señor premier, ya que sus asesores no lo hacen, que en la página oficial de la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú, hace 57 minutos, esas imágenes son de dominio público. Ellos mismos los han subido. Lamento mucho, señor premier, que no le informen. Ahora entiendo por qué se escapó el señor Inostroza. Gracias, presidente. La otra interrupción para la congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, en épocas donde la información está disponible por redes, por internet, es una información pública y es una información que todos tienen que saberla, todo el pueblo peruano, para que sepan cómo se escapó Inostroza y que cómo está ahora paseando alegremente por las calles de Madrid. Este es el problema. El problema no es quiénes vienen, los que vienen son los que todavía están procesados, que las carpetas no han salido. Ahí hay que tener cuidado para que no hayan más Inostrozas y no hayan más fugas. En eso sí hay que cuidar. Pero en una información que es pública, en una información que revela cómo se fuga Inostroza por la frontera, que además siempre hemos pedido cuidado con las fronteras. Pero además, señor presidente, no olvidemos la distracción, porque es como el cuento del lobo. Ojo, se está yendo por el sur, todos mirábamos a Madre de Dios, a Cusco. Señor, esto demuestra... Culmine, por favor. Gracias, presidente. Esto demuestra una organización, no se escapó solo, hay toda una estructura. La mafia sigue funcionando y ha funcionado desde Lima hasta la frontera con Ecuador, y eso hay que decirlo. Y eso se debe corregir y hay que ver quién le ayudó, porque él solito no se fue manejando el vehículo, no pasó los controles de carreteras, no pasó los controles migratorios solos, alguien le ayudó. Eso es lo que hay que investigar. Una interrupción para el
Ministro de Justicia. Presidente, gracias. Congresista Castillo, muchas gracias. Bien lo ha enfatizado la congresista Marisol Espinosa, y también lo ha dicho oportunamente el Premier en su participación inicial. Acá hay un hecho grave de corrupción, ¿correcto? Pero también hay una fuga ilegal. Inicialmente hablamos de lo que es clandestinaje. Y quiero citar textualmente, la primera persona que ha advertido a este Parlamento de la existencia de ese video ha sido el Premier. Y tengo acá la transcripción de su participación, y lo voy a citar textualmente, congresista del Castillo. En los procesos de investigación hemos logrado descubrir la ruta, las formas, y hoy día tenemos el hecho concreto de cómo, por dónde y quién o quiénes le ayudaron. A las 3:30, quien aperturó la sesión con su participación fue el Premier. A renglón seguido anotó, pero que obviamente, presidente, por razones de quienes conocen la actuación de seguridad que tenemos que tomar, los videos respectivos serán puestos a disposición del Congreso para que sean vistos en una sesión que usted considere reservada, o la manera que pueda ser en la manera como se pueda manejar de mejor manera esta información. Lo advirtió inicialmente el Premier. Lo segundo, con la benevolencia de usted, presidente, ¿por dónde fue la salida? Esta salida ha sido por el Centro Binacional de Atención de Huaquillas, Ecuador, no Perú. Ahí hay dos centros de atención, a quien conoce, uno peruano y uno ecuatoriano. Cuando usted sale de Perú a Ecuador, va por el de Ecuador, y cuando es a la inversa, va por el peruano. Y lo que se ha dicho, efectivamente, no lo negamos, o sea, efectivamente lo hemos tenido y lo hemos analizado. Efectivamente se evidencia que ahí hay un sello. Ese sello habilita la salida de Perú a Ecuador y de Ecuador a Europa. Pero lo segundo, se finge que se estaba utilizando la computadora para, de una u otra manera, fraudar el registro, porque ya estaba el mandato de impedimento de salida del país en el sistema informático, y si realmente se lo ingresaba, esto rebotaba. Entonces hay una ficción. Esto lo hago como precisiones, presidente. Gracias. Bien, Ministro de Justicia. Continúe con el Jorge Castillo. Sí, es válido el esfuerzo de defensa del señor Ministro de Justicia, está bien, pero yo creo que aquí hay que decir una cosa, un detalle que no lo ha dicho. Ese video no es una filtración chismosa de alguien, ¿ah? Ese video lo ha colgado la Superintendencia Nacional de Migraciones, nada menos. Y de ahí lo ha recogido la Andina, Perú 21, otros medios. Si es que esa es la realidad. Y de paso también lo recogió la congresista Marisol Espinosa, que me pide una nueva interrupción, con mucho gusto. A una dama no se le puede negar. Si lo tiene bien, señor presidente. Vamos a hacer una excepción, tiene la interrupción, congresista Espinosa. Más es la primera. Agradeciendo la gentileza del congresista del Castillo para que me ahorra pedir la alusión. Señor presidente, hay que ser muy claros. Esta es una información pública, pero lo que tampoco podemos permitir es que no hay fuga legal o ilegal. La fuga es fuga. La fuga es fuga, y aquí estamos hablando de una fuga. Gracias, presidente. Para que continúe, por favor. Gracias, señor presidente. Ahora, bueno, daríamos por superada esta parte. En el entendido, quisiera entender que el señor primer ministro ha dicho que hoy día tiene la certeza que fue el 7, pero no sabía el 7. Suponemos que es así. Pero en todo caso, hoy día, y saludo el tono. Tiempo adicional. Decía, saludo el tono con el cual el señor primer ministro y el ministro de Justicia se han expresado esta tarde en el Congreso. Y ojalá, y hago voto porque ese sea el nivel de nuestra interlocución permanente. Él ha usado algunas palabras bien interesantes. Dice, juntos podemos resolver para evitar las impunidades. Debemos trabajar todas las fuerzas políticas y debemos transparentar la relación Ejecutivo-Congreso
y trabajar con humildad. Pero lamentablemente en los días previos, inclusive desde ayer, y creo que esta misma mañana, se ha hecho la antípoda de estos conceptos. Entonces, si queremos de verdad, señor presidente, transparentar la relación Ejecutivo-Congreso, trabajar los grupos políticos juntos contra la impunidad y la corrupción y muchas otras cosas más, como Tiempo adicional. decía, y muchas cosas más, como el desarrollo económico, la lucha contra la pobreza, el crecimiento, la generación de empleo, los derechos laborales, etcétera, etcétera, que también son parte de la acción de gobierno. No todo gira alrededor de un monotema. Entonces, haríamos bien, señor presidente, en tomarle la palabra al señor primer ministro, y lo digo del mejor grado. Ojalá esta noche sirva de punto de quiebre, señor presidente, en una relación Congreso-Ejecutivo. Pero no vaya a ser como la madrugada del 4 de octubre, que se votó verde y el 9 de octubre decían que estaban en contra. Porque eso también es un hecho concreto, que no se puede negar. Si estoy de acuerdo, voto a favor, y después digo no, estoy en contra, sí, no. Entonces, entendámonos como caballeros. Para que pueda culminar, por favor. Como hombres de Estado, para tratar de llegar a un buen puerto, llevar un buen puerto al Perú. En esta política de confrontación, señor presidente, no vamos a llegar a nada. Lo que sube, baja, eso está probado. Y la verdad, que inclusive las actuaciones que están influenciadas por la soberbia, lo único que hacen es condenar en el futuro inmediato inclusive a las personas que llevan ese pecado adentro. Espero que esto sea, repito, señor presidente, un punto de quiebre en la relación y podamos nosotros trabajar por el bien del Perú. Nada de amenazas, que cerramos el Congreso. Cerrar el Congreso no es un concepto constitucional, señor presidente, no es un concepto constitucional. Cerrar el Congreso lo hacen los dictadores, no lo hacen los demócratas. La Constitución permite fórmulas, pero eso no se llama cerrar el Congreso. Que quede bien claro, y espero. Gracias, congresista del Castillo. Tiene la palabra el congresista Hernando Ceballos.